la conciencia con esta disminución en la capacidad residual funcional, uno en 15, 20 segundos ya la tiene absolutamente cianótica, y si no tiene competencias para rescatar esa vía aérea, las secuelas por hipoxemia a nivel cerebral pueden ser devastadoras. Aparte de esto, tienen por aumento de la progesterona, disminución del tono del esfínter gastroesofágico, y cuando el útero está más allá del segundo y en el tercer trimestre, hace presión sobre la cámara gástrica y lleva a incompetencia de este esfínter gastroesofágico con el riesgo de broncoaspiración, pues la cual empeora dramáticamente el caso. O sea, tienen una paciente inconsciente, hipoxémica y regurgitando activamente con broncoaspiración de contenido gástrico. Adicionalmente, después de la semana 16 para algunos autores, pero en general en la semana 20, cuando el fondo uterino se palpa por encima del ombligo de la paciente, si esta paciente está en supino, va a generar compresión de la vena cava con disminución del retorno venoso y va a comprimir la aorta con aumento de la impedancia y la poscarga del ventrículo izquierdo, lo cual nos pone en un estado hemodinámico completamente adverso, que cuando se realizan compresiones torácicas, que en pacientes en paro, sin este cambio fisiológico por la compresión aortocava, podría uno con una buena técnica de compresión torácica garantizar un buen gasto cardíaco, pues definitivamente en estos pacientes con la compresión aortocava el escenario va a ser aún peor. Entonces, miren cómo tenemos unos cambios fisiológicos que retan mucho al equipo clínico y que es la única situación en la cual van a estar en riesgo dos vidas, el binomio madre-hijo, y si hay viabilidad fetal, pues va a ser muy, muy triste perder esas dos vidas. Entonces, con esta apertura y agradeciendo ya a las personas que están ingresando, y veo aquí ya un buen número por el canal de YouTube, también vamos a tener tres objetivos muy sencillos en esta charla. El primer objetivo va a ser, les voy a contar qué modificaciones hay en los protocolos de soporte básico y avanzado relacionados con la reanimación cardiopulmonar en la embarazada. El segundo componente es que tenemos que hablar en estos escenarios de lo que es la cesárea perimortem, ahora llamada histerotomía de emergencia o de resucitación, y ver cómo los grupos clínicos nos tenemos que enfocar en este aspecto. Y tercero, pues como se ha vuelto regla en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, compartir con ustedes lo que hemos denominado la utilización de ayudas cognitivas, esos elementos que nos ayudan cuando el cerebro está en crisis para mejorar los desenlaces del equipo clínico y por ende de los pacientes, en este caso el binomio madre-hijo. Entonces, Jotin, ¿te parece si con estos tres objetivos nos vamos ya al cuerpo de la conferencia? Claro, claro, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a darle. Eh, Vamos a darle, claro que sí. Para las personas que van ingresando a nuestra plataforma, les recuerdo que si alguien les está escribiendo que no pueden ingresar a Zoom, tenemos la posibilidad de poder ingresar a la transmisión a través del canal de YouTube. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, las guías en el 2020 nos contaron que en los adultos existe ahora un sexto eslabón dentro de la reanimación cerebral cardiopulmonar, y en el escenario intrahospitalario tenemos el eslabón del reconocimiento y la prevención. O sea, antes solo en los algoritmos de reanimación pediátrica claramente se establecía el tema de reconocer el niño críticamente enfermo con riesgo de paro y prevenirlo. Y por eso era que cuando hacíamos los cursos nos decían ponga barandas, ponga rejitas para que no se rueden por las escaleras, nunca lo deje solo en ningún lado y menos en piscinas, proteja los tomas eléctricos con equipos para que no metan la boquita y la lengua y se quemen. Hacían mucho énfasis en eso. Ahora en la población adulta también existe para todos los grupos poblacionales cómo detectar y prevenir los pacientes que están críticamente enfermos y pueden entrar en paro. El segundo eslabón es ahora cuando se detecta a ese paciente inconsciente, establecer contacto con él y pedir ayuda a los sistemas de emergencia, ya sea extrahospitalarios o en este caso, cómo los vamos a activar en los hospitales, lo que tradicionalmente hemos llamado la respuesta al código azul, y en este caso, código azul obstétrico. El tercer componente es realizar medidas de reanimación cardiopulmonar de buena calidad, y se ha visto que en este componente, en este eslabón, es donde más podemos impactar todos nosotros los que estamos acá para garantizar que esa paciente tenga flujo sanguíneo a órganos vitales
y cuando regrese a circulación espontánea se minimicen las secuelas, sobre todo por encefalopatía hipoxico-isquémica y daño de órganos. Debemos capturar el ritmo y de acuerdo al ritmo que presente y que sea el causal del paro cardíaco, definir si necesitamos terapia eléctrica no, desfibrilar o no. Y ahora se ha abierto una gran discusión y un gran número de elementos en lo que deben ser esos cuidados en el posparo inmediato y sobre todo en la valoración pronóstica en la recuperación para que estos pacientes que realizan paro sobrevivan sin discapacidad y se puedan reincorporar como estaban lo más funcionalmente posible antes del paro a sus vidas normales. Entonces, esta es la cadena de la reanimación cerebrocardiopulmonar, en este caso intrahospitalaria, con 6 eslabones, y la manera como vamos a manejar esta charla es navegar por cada uno de esos eslabones a ver qué es lo que pasa y cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta en la paciente obstétrica. Entonces vámonos con el primero. Para mí este es uno de los más importantes. Las guías son claras en decir que debemos detectar las pacientes con riesgo de hacer paro y para esto disponemos con muy buen nivel de evidencia de lo que se han denominado los sistemas de alerta temprana, las escalas de alerta temprana maternas obstétricas para poder detectar estas pacientes que enferman gravemente y pueden parar. Estas escalas no son complejas, están compuestas de 5 parámetros hemodinámicos muy fáciles de medir y de signos vitales: la presión arterial, sistodiastólica, las veces que la paciente está respirando por minuto, la frecuencia cardíaca, la oximetría de pulso y los cambios de esta oximetría cuando se suministra oxígeno suplementario, la temperatura, que es fundamental, que es ese signo vital olvidado, y las escalas de valoración del nivel de conciencia. ¿Qué han mostrado estos sistemas de alerta temprana? Que cuando tenemos una alteración en estos parámetros fisiológicos que están en 2 rangos amarillos o en 1 rojo, o lo que puede ser interpretado como un puntaje en estas escalas de alertas tempranas de 2 o más, sostenido durante más de 10 a 15 minutos, en las próximas 6 horas hay un alto chance de que estas pacientes necesiten un ingreso a paro, hagan muerte, requieran manejo avanzado. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante utilizar estas escalas y poder socializarlas y entrenarlas de manera in situ en los centros donde trabajamos con los equipos de emergencia. Nosotros hemos tenido la experiencia que estas escalas mucha gente las conoce, pocas gentes la usan, y cuando se empiezan a usar, digamos que como llaman tanto por pacientes críticas, los servicios se empiezan a desensibilizar y los grupos de especialistas casi que se empiezan a poner bravos con el personal de enfermería y médicos generales y de urgencias porque dicen, pero ¿qué es esa llamadera? Después de que hicieron esos cursos con el grupo de colapso materno, de emergencias obstétricas, ya todos mantienen llamando. No, es que esa llamada necesita de una línea que responda y que entienda que estas pacientes cuando se detectan son para definir si en el área donde están es el área que realmente necesitan cuidado y aplicar el concepto de cuidado crítico materno, la mejor terapia posible independiente del lugar donde estén. A esto hay que llevarle auditoría mensual, ver cuántas veces se activa, cuántas veces se llama, cómo está haciendo la respuesta, si se está generando conflicto, por qué no hay respuesta, qué resistencias y qué personas dentro de la institución están generando resistencia para generar una auditoría activa y mejoramiento continuo en la calidad. Muy bien, entonces en este orden de ideas y conociendo que existe una herramienta efectiva, probada y con buen nivel de evidencia para poder detectar esas pacientes que van a hacer o que tienen riesgo de ingresar a UCI y de hacer paro, pues necesitamos ver la manera de cómo las podemos incorporar a nuestro trabajo clínico. Cuando nosotros detectamos estas pacientes, iniciamos unas medidas generales que no necesita ser uno médico especialista para hacerlas, y básicamente la literatura consiste en evitar la compresión aortocada, o sea, esta paciente todavía no se ha muerto, esta paciente está viva, con circulación, con perfusión, hoy así, obviamente sí con una condición de colapso materno, entonces colocarla de lado, idealmente se ha escrito el lado izquierdo, pero cualquier lado que permite el alivio de la compresión aortocada es fundamental. Suministrar oxígeno a la FiO2 más alta posible para tener a la paciente saturando por encima de 95%.
Canalizar 2 venas periféricas de buen calibre en fosas antecubitales, idealmente, ojalá, pues si se puede en el mismo brazo. Nosotros, el protocolo institucional es hacerlo en el mismo brazo para dejar libre el otro brazo y en ese brazo poder colocar línea arterial, tomar muestras, colocar catéteres de inserción periférica, etcétera. Pero pues si se está muriendo la paciente, 2 accesos donde nos quede más fácil con las venas de mayor calibre, 14 o 16, y buscar activamente la causa que está llevando al deterioro de esta paciente, entendiendo que muchas veces el deterioro puede estar dado por condiciones iatrogénicas, por errores medicamentosos, una paciente que tenía prescrito un sulfato de magnesio y en vez de darle una dosis inicial se le fueron 10 gramos por accidente, en fin. Entonces esta parte es importante tenerla en cuenta para que el grupo la pueda manejar y detectar. Bueno. Cuando se establecen estas medidas orientadas a prevenir el paro y se pide ayuda, pues es en ese momento donde llega el equipo de ayuda y el equipo de manejo para poder tener manejo de acuerdo a las competencias por ese equipo para mejorar la condición y definir a qué área debe ser trasladada, un quirófano o un servicio de cuidado especial, de cuidado intensivo, una sala de hemodinámica, etcétera, de acuerdo a la condición y el protocolo institucional. Pero muchas veces, a pesar de realizar todas estas medidas, las pacientes presentan paro cardíaco. Y muchas veces cuando hacemos los análisis nos dimos cuenta que las pacientes venían muy mal hace mucho tiempo, porque pues en el contexto de obstetricia no es tan frecuente la muerte súbita como ocurre en otras poblaciones adultas que hay muerte súbita por fenómenos coronarios. Y en esas revisiones que uno se da cuenta que si hubiera tenido una hoja de alerta temprana, posiblemente pudiéramos haber detectado a esa paciente con tiempo. Entonces, cuando ya las pacientes desarrollan el paro y no se pudo prevenir, pues tenemos que entrar a la fase de activación de la respuesta a emergencias. Entonces, aquí, Jotin, te pido un favor, vamos a hacer la pregunta que sigue, que teníamos planeada. Vamos a decirles a los colegas que están por el canal YouTube que como no pueden hacer interacción activa, pues por el chat de YouTube que están, nos coloquen por ahí la respuesta si quieren para que también podamos tener la interacción. Y la pregunta es, cuando tenemos una gestante que desarrolla paro cardíaco, ¿qué hacemos? ¿Iniciamos la reanimación cardiopulmonar ahí o trasladamos esa paciente, pues como nunca hay en los servicios obstétricos, a veces muchos no tienen recursos para responder a estas pacientes tan graves, pues la montamos en una camilla y salimos con ella corriendo a un quirófano, una unidad de cuidado intensivo, donde tradicionalmente podamos tener más recursos. Entonces, queremos dar un tiempo para que al menos las 100 personas que están aquí conectadas y las personas que nos acompañan por el canal de YouTube puedan socializar con nosotros lo que piensan que es la conducta a tomar en estos escenarios. Es decir, la pregunta es, ¿qué hacer cuando la gestante desarrolla un paro cardiorrespiratorio? Sí. Hay dos opciones. Iniciamos ahí la reanimación. Adelante, Jotin. Se inicia RCP en el sitio de ocurrencia del paro y todo el personal de apoyo va a ese lugar, o trasladamos la paciente inmediatamente a una unidad de cuidado intensivo o a sala de cirugía, donde tendríamos más recursos para manejar la paciente. ¿Cuál de las dos opciones? Perfecto. En YouTube nos están respondiendo, dicen iniciamos reanimación de inmediato, reanimamos en el mismo lugar, iniciamos ahí mismo, y también los que están presentes aquí vía Zoom también están votando. Perfecto. Muy bien. No, esto es divino. Inclusive no tenemos opción 3 y también hay gente que está votando por la opción 3. Maravilloso. Muy bien. Bueno, Jotin, vamos a parar ahí y vamos a ver cómo están las respuestas. Muy bien. Entonces, la mayoría de asistentes coinciden en que debemos iniciar la reanimación en el sitio donde ocurrió el paro. Y algunos de los asistentes se sentirían más cómodos tratando de llevar a esta paciente a un sitio donde pudieran tener más recursos en el mismo hospital, como una unidad de cuidado intensivo o una sala de operaciones. Perfecto, Yotin, muy bien. Por favor, vamos a quitemos el tablero de la pregunta.
Sí, él se va a quitar. Debe haberse Perfecto, retirado. muy bien. Bueno, entonces vamos a profundizar en este punto de cuando la paciente desarrolla el paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer contacto con la paciente y si la paciente no responde, pedimos ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda? Existen muchos métodos de pedir ayuda en las instituciones. Evalúen en el sitio donde ustedes trabajan y en ese sitio donde ustedes trabajan tienen que garantizar que sea un esquema de llamado efectivo, donde todas las personas que participan de este proceso lo puedan saber para llegar allá, a donde ocurrió el paro. En la visita a centros para capacitación, para enseñanza, para auditoría, para mejorar las condiciones, hemos encontrado que es frecuente que se utilicen métodos inefectivos de llamada. Se hace una llamada solo a la unidad de terapia intensiva, se informa por métodos inefectivos como colocar un chat que uno no garantiza si la gente lo leyó o no lo vio. Definitivamente lo que hemos visto que más funciona es poder perifonear por los altavoces del hospital a través de teléfonos que con ciertos códigos se conectan directamente al altavoz, repetir 2 veces el sitio donde ocurre la situación y ponerle a la palabra código azul el apellido del grupo poblacional que está en paro, obstétrico, pediátrico, de trauma, en quirófanos, en fin. Esto es muy importante. Entonces, una gran tarea que nos tenemos que llevar el día de hoy es cómo nos ubicamos, en dónde estamos y cuando nos encontremos esa paciente obstétrica en cualquier área, en hospitalización, en urgencias, en sala de operaciones, cómo vamos a llamar y cómo vamos a garantizar que el personal llegue allá. ¿Quién debe llegar? Debe llegar un equipo compuesto por quién? Pues por las personas que van a ayudar en este proceso, que de acuerdo al nivel de complejidad de la institución va a ser grande o no va a ser tan grande. Y el objetivo es que cuando este equipo se desplace al sitio del paro, en cualquiera de estos sitios, tengan la capacidad de instaurar. Si la paciente no ha salido a circulación espontánea en los 4 minutos y el útero se palpa por encima del ombligo, el proceso de histerotomía de resucitación o cesárea perimortem. O sea, esto implica que haya cosas como un kit de cesárea perimortem, un equipo que permita en la zona en el área donde se hizo el paro, cuando se cumplan los criterios, poder hacer esta intervención. ¿Por qué muchos grupos tienen la paciente en el sitio del paro y tratan de montarla en una camilla y salir corriendo y llevarla a un sitio donde puedan tener mayor capacidad de resolución? Es tratando de buscar estas cosas. Y es por eso que este estudio de Stanford demostró que cuando en los sitios de obstetricia los kits de cesárea perimortem se ubican en todos los sitios donde potencialmente puede haber una paciente obstétrica, urgencias, hospitalización, en quirófanos es muy fácil, en unidad de cuidado intensivo no es tan frecuente. El permitir que los equipos de cesárea perimortem estén en estas localizaciones, pues va a mejorar la posibilidad de tener adherencia al estándar de histerotomía de emergencia cuando este sea requerido de manera significativa. El otro aspecto que es muy importante en la reanimación de buena calidad es que miren cómo el grupo de Stanford, basado en estudios de simulación, demostró que cuando un paciente se reanima, una gestante en paro, se reanima en el sitio donde ocurre el paro, en las líneas azules, las barras azules significan la posibilidad de dar compresiones de buena calidad que lleven flujo a los órganos vitales. Miren cómo estas compresiones estuvieron siempre cerca al 100%. Pero cuando ese grupo se presionaba por problemas de condiciones y creían que debían ir a otro lado y montaban a esa paciente en una camilla, miren cómo el dar compresiones de buena calidad para estas pacientes no era adecuado y llegaban con esa paciente en paro a un quirófano, a una UCI, se hacía ya la cesárea perimortem, pero como no garantizaron flujo a los órganos vitales, sobre todo al cerebro, cuando regresaba a circulación espontánea quedaba viva, pero con secuelas por encefalopatía hipoxico-isquémica y un déficit neurológico con discapacidad severa y no morían y vivir con esa discapacidad tiene un costo muy alto para los pacientes, las familias y el sistema de salud. Entonces, reiteramos este concepto fundamental, que el traslado de estas pacientes, si no garantiza que durante ese traslado va a tener unas maniobras de compresión adecuadas, como vamos a ver ahora, todo el equipo debe ir al sitio del paro y tomar las decisiones allá
y solo transportar a la paciente después de que se tenga retorno a la circulación espontánea. Esto es un concepto crítico, fundamental, y vemos que ahí hay una gran posibilidad de mejoramiento. Jotin, ¿qué opinas de este concepto? ¿Cómo has visto la situación cuando nos enfrentamos en el área clínica? Aquí, por ejemplo, en Colombia, tenemos muchas instituciones que todavía nos dicen que la posibilidad de que los servicios obstétricos tengan competencias e insumos para pacientes críticas es bien difícil, y casi que todas estas pacientes, muchos de ellos salen corriendo para otro lado para tratar de poder tener una mejor calidad. ¿Qué nos puedes tú compartir de eso? No, sí, claro. Aquí en República Dominicana también tenemos cierto grado de deficiencia en el manejo de pacientes críticas embarazadas. Apenas son pocos los hospitales, básicamente te puedo mencionar tres hospitales que tienen un servicio de unidad de cuidados intensivos para pacientes críticas maternas, que son prácticamente las grandes maternidades que están ubicadas en Santo Domingo. Sí tenemos hospitales con UCI general, que se le da servicio, se reservan 1 o 2 camas para pacientes embarazadas de por sí, pero en el manejo de pacientes críticas, en de reanimación cardiopulmonar en nuestro país, hay cierto tipo de deficiencia, y aunque sí se han desarrollado políticas públicas a favor de mejorar la parte del manejo de pacientes obstétricas que ameriten cuidados intensivos o que ameriten un cuidado crítico. Perfecto, muy bien. Entonces, aprovechando que tenemos acá obstetras, que tenemos médicos de urgencias, médicos generales, debemos hacer esfuerzos grandes para que en los sitios de atención inicial de estas pacientes tengamos los recursos para poder llamar, pedir ayuda, que todo el equipo vaya allá e iniciar las maniobras de manera adecuada, para no perder esos minutos fundamentales que van a garantizar flujo a los órganos vitales, y en caso de que tengamos regreso a la circulación espontánea, no tener tanta morbilidad por déficit neurológico. Bueno, muy bien. Mauricio, perdón, disculpa. ¿Qué estrategia ustedes han diseñado para mejorar ese punto el punto de pedir ayuda? Porque hay muchas Sí, formas. Y se nosotros maneja. utilizamos, Ajá. perdón, las dos que más utilizamos son los hospitales grandes todavía tienen centrales con buscapersonas. Cuando uno llega al turno, se entrega estos sistemas de Viper, de buscapersonas a cada uno de los miembros que integran en esa jornada. Está previamente asignado quiénes van a ser parte de la respuesta al código azul. Ese es un sistema muy efectivo y definitivamente el más asequible, pues porque ya muchas instituciones no hacen el gasto en tener una central con estos equipos o radioteléfonos. Definitivamente lo que usamos es a través de la línea telefónica. Cualquier teléfono del hospital, se marcan un código de 3 o 4 números, en nuestro caso en las instituciones es 666, e inmediatamente eso te pone en contacto con todos los numeral, perdón, 666, eso te pone en contacto, te activa con todo el altavoz de todas las áreas del hospital, y la persona que debe reportar debe decir 2 veces código azul obstétrico en la cama 412, y repite, código azul obstétrico en la cama 412. Y con eso el personal de cirugía, el personal de UCI, el personal de urgencias, todo el equipo asignado a código azul se desplaza a esa zona, ese equipo llega, y el líder que va asumiendo, de acuerdo a la gente que llegue, va asumiendo si escala hacia arriba o de escala el equipo de ayuda, el RAM up, el RAM down de los sistemas de emergencia rápida, para ir trabajando en concordancia. Eso es lo que nosotros hacemos, Yote. No un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No un mensaje por WhatsApp. WhatsApp, eso, que los 2 chulitos, que está azulito, que me dejó leído, que no leyó, no, eso no, por ahí no funciona, para estas cosas no funciona. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, en resumen de esta primera parte, y mire que estamos haciendo mucho énfasis en la parte inicial, porque aquí la educación es fundamental. Llego a una habitación, la paciente está inconsciente, la llamo, la paciente no responde. Lo primero que hago es pedir ayuda de acuerdo a lo que tenga definido su protocolo institucional. Chequeamos signos de circulación, pulso central durante 10 segundos, con calma, tomarse los 10 segundos, no confundir esas respiraciones agónicas, ese gasping con circulación efectiva. Si la paciente no respira, no hay pulso, durante esos 10 segundos iniciar las maniobras básicas de compresión torácica,
donde la clave es lo que vemos en esta foto. Primero, privilegiar la circulación, por eso la secuencia ahora en la parte primaria no es el ABC, sino el CAB, la circulación primero. Entonces, en embarazo es compresiones torácicas de buena calidad, tabla rígida si está en una colchoneta, en una superficie blanda para que estas compresiones sean efectivas. Esta tabla por lo regular está en la parte de atrás de los carros de paro. Si no se puede hacer inmediato, esperamos a que llegue el carro de paro para aplicarla. Si el útero se palpa por encima del ombligo y está siendo compresionada ortocava, ahí no la podemos poner de lado, ahí está muerta. Si la ponemos de lado, no se pueden hacer compresiones efectivas. Entonces, un miembro del equipo realiza desviación uterina manual a la izquierda y si va llegando más gente, ese equipo se va incorporando allá al manejo de la vía aérea para hacer ciclos de 30 compresiones alternados con 2 ventilaciones por 5 ciclos, que equivale a los primeros 2 minutos de reanimación. Este es el enfoque inicial, es la foto que quiero que se lleven de mensaje inicial, y es lo que uno quisiera cuando llega como especialista a estos sitios, desde la UCI o desde las salas de operaciones o los urgenciólogos, que el personal de atención básica estuviera en esta posición. Recuerden, y es muy importante, el tema del posicionamiento materno. Hace unos años se describía la colocación de rollos, de sillas para desviar la paciente en decúbito lateral izquierdo. Esto ya fue reevaluado y reemplazado por la desviación manual del útero hacia la izquierda, en estos casos de paro cardíaco obstétrico. Y definitivamente, en la medida que vaya llegando el equipo, el carro de paro, los especialistas, pues capturar el ritmo para ver si el ritmo es desfibrilable o no. En esta de determinar el ritmo, las gestantes tienen varias condiciones importantes a considerar. Las mamas muchas veces llevan a que la colocación de las paletas pues o tengan mucho tejido que interfiere y aumenta la impedancia y la calidad de esa descarga, o puede haber quemaduras porque al colocar las paletas en superficies irregulares donde una parte de las paletas queda en el aire, hay chispas, quemaduras, incendios con el oxígeno que se está suministrando, en fin. Entonces, muchos grupos recomiendan utilizar parches, pero para nuestro medio, para nuestros países, realmente es muy costoso usar de rutina parches. Si lo pueden hacer y en su protocolo está bienvenido, maravilloso, pero nos debemos familiarizar con el uso de paletas en las mismas áreas de una paciente no obstétrica y teniendo la precaución cuando le vamos a colocar la submamaria izquierda, pues que si hay mucho tejido mamario, meterla bien por debajo para que no queden espacios libres y no haya riesgo de parche de espacios de aire para que haya chispas e incendios y quemaduras. Estos son los ritmos desfibrilables, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en estos pacientes que vienen de una secuencia de paro sin pulso, que son susceptibles de desfibrilación, que de acuerdo a los equipos en general tienen que ver la tecnología que tienen, es una desfibrilación que va en promedio en 200 joules en tecnologías bifásicas. Sé que para los especialistas que acá me van a preguntar ahora que qué opino del nuevo artículo de New England, donde se colocan las paletas de otra manera, donde se colocan dos desfibriladores y hacen descargas secuenciales, en fin, digamos que esto es lo convencional, lo que tenemos que hacer. Digamos que estas técnicas avanzadas, pues debemos ver en qué escenarios se hicieron, estudios en medicina prehospitalaria que no incluyan población obstétrica, que posiblemente más adelante se van a extrapolar, pero tengamos bien en cuenta pues todos estos aspectos de lo básico y garantizar que lo básico se pueda cumplir. Bueno, los ritmos no desfibrilables en la población gestante son los más frecuentes. La presencia de una línea isoeléctrica que se confirme como una verdadera sistolia y los ritmos de actividad eléctrica sin pulso, ya sea lenta, rápida o irregular, son muy frecuentes en los episodios de hemorragia, sepsis, de fenómenos tromboembólicos, que son las causas más frecuentes en obstetricia. Entonces, mucho cuidado porque para el personal que no es experimentado, cuando una paciente viene una secuencia de paro y uno captura el ritmo y observa esto, este electrocardiograma que ven acá con estos trazos, la gente dice, ah, pero está vivo. No está vivo, no está en paro, en un ritmo de paro que se llama actividad eléctrica y no tiene pulso, y requiere unas terapias adicionales que vamos a ver que claramente en el contexto pues no son desfibrilación. Desfibrilar un ritmo no desfibrilable le quita a ese corazón el chance de poder salir si encontráramos la causa y la remediáramos en estos ritmos no desfibrilables. Bueno, en este punto las películas no nos han ayudado mucho, ni de televisión ni de cine. Recientemente encontramos
esta película en uno de los estados árabes. Pues la creatividad es buenísima, pero mire cómo utilizaron como paletas de desfibrilación. Primero, el típico truco de las películas de agitarlas tocándolas unas con otras. Eso no se hace en la vida real. Son unas, no tengo conflictos de interés, no trabajo para Scotts-Brite, pero son unas esponjillas de lavado de áreas de superficie en baños. Y miren cómo creativamente lo utilizaron para esto. Pero cuando uno hace análisis más críticos de la literatura relacionado con el impacto de las series de televisión y el cine, definitivamente estamos perdiendo oportunidades de salud pública para educar a la comunidad. En la mayoría de películas y de programas de televisión, estos artículos han demostrado que ritmos no desfibrilables son desfibrilados. En las películas el récord mundial los tiene la de James Bond, sobre todo en la última fase con Craig, que era el autor. O sea, todas las historias las desfibrilaban, película por película. Entonces, la gente cuando llega con sus familiares a los hospitales y ven que sus familiares no son desfibrilados, creen que no le hicieron y que lo dejaron morir. Y por eso digo que es una oportunidad muy alta en salud pública para educar. Y hay otra parte del personal médico que cree que nada se pierde y dice, pues desfibrilemos lo que va a ser peor que esté muerto, y también eso no está bien. Y como les digo, le quita chance a ese corazón que si encontramos la causa lo pudiéramos hacer. Entonces, aprendamos a identificar los ritmos desfibrilables y desfibrilemos, inclusive como médicos obstetras, en los talleres se los estamos enseñando porque es una competencia básica cuando está indicado y lo debe hacer la persona que está ahí. Es dependiente de tiempo para tener un éxito, disminuir secuelas y mejorar regreso a la circulación espontánea, y lo debemos hacer. La desfibrilación en la madre en embarazo no afecta al niño. La única indicación que hay que tener en cuenta para retirar algún tipo de monitor cuando vamos a desfibrilar una materna es si se tuvieran monitores de tocodinamometría internos, pero en el barrido que nosotros hemos hecho en América Latina, ningún sitio está utilizando tocodinamometría interna. Todos utilizamos monitores externos, y estos monitores no hay que retirarlos, solo los internos. En algunos sitios en trabajos de investigación, trabajos multicéntricos, se ha utilizado esto, pero pues son otros escenarios. Entonces, desfibrilen a la paciente cuando esté indicado, no van a electrocutar al niño, y la mejor manera de reanimar a una madre, reanimar al bebé, es haciendo las medidas que necesitamos para tener homeostasia en cualquier grupo poblacional. Bueno, llevamos ya un tiempo importante, estamos en la parte básica. Soy una persona que tengo como especialidad de la anestesiología y no les he hablado de la bendita vía aérea y la intubación. ¿Y por qué me paro acá? Porque es que cuando llegamos a los servicios, en vez de estar haciendo compresiones y desviación externa uterina a la izquierda, la gente está concentrada en querer intubar a los pacientes. Y en esas fases en que está todo el mundo focalizado tratando de intubar, descuidamos uno de los parámetros más importantes, que es hacer compresiones de buena calidad. Entonces, si no tienen las competencias, si no son un personal entrenado, las gestantes son vía aérea difícil, tienen alto riesgo de broncoaspiración, hagan las maniobras de soporte circulatorio mientras llega alguien con el entrenamiento para poder hacer el abordaje de vía aérea. Hay que tener carros de vía aérea en los servicios obstétricos. Si son hospitales con bajos recursos, hay que tratar de tener al menos las guías de intubación, las bujías de intubación y máscaras laringeas, ojalá de segunda generación, pero si no de las convencionales. Y con estos dispositivos uno resuelve la mayoría de casos de vía aérea, en esos casos por fuera de quirófanos. Entonces, tener protocolos de vía aérea difícil. Y lo más importante es que una vez logramos asegurar esa vía aérea o colocar un dispositivo supraglótico de segunda generación de rescate, ya no hacemos compresiones 30 alternadas con 2 ventilaciones, sino que el que está haciendo compresiones hace de manera independiente 120 compresiones por minuto, con una adecuada profundidad de 2 a 3 pulgadas de la caja torácica, permitiendo un adecuado retroceso de estas. Si las hacemos muy rápido no permitimos retroceso, no hay fenómeno de bomba torácica que permita el llenado de las coronarias. Y el que está ventilando debe evitar hiperventilar y debe ventilar a intervalos de cada 6 segundos. Otro error muy frecuente en paro cardiorrespiratorio es que cuando se asegura la vía aérea o se coloca una máscara laringe de rescate, el que está ventilando ventila muy seguido, de acuerdo a su frecuencia cardíaca o a su grado de estrés. Por eso enseñamos en los cursos que cuenten mentalmente 6 segundos entre ventilación y ventilación para garantizar que no estén hiperventilando a las pacientes.
Adicionalmente, es muy importante para verificar la calidad y la efectividad de estas compresiones que incorporemos a los escenarios de reanimación cardiopulmonar el uso de capnógrafos y capnómetros. En paro, la paciente que está en paro, si no se hacen compresiones no va a haber curva de capnografía porque esto refleja el CO2 expirado que implica que el corazón tenga contracción para mandar sangre a los pulmones y haya CO2 exhalado del lado derecho del corazón. Pero sí se ha visto que cuando uno hace compresiones, una paciente en paro, si uno logra mantener este CO2 expirado alrededor de 10 a 12 milímetros de mercurio, eso se asocia a que las compresiones son de buena calidad. Y si uno como líder ve que esa capnografía, esa capnometría, ese CO2 expirado empieza a caer, venían en 12, 14, venían muy bien, y empiezan 8, 10, es fatiga y pérdida de la calidad en la compresión. Entonces insta que el que está haciendo compresiones mejore la técnica, persiga esa cifra numérica y se prepare un relevo porque si hay fatiga, pues definitivamente necesitamos cambiarlo. El capnógrafo adicionalmente con el valor medido, la capnometría, cuando se presenta un incremento abrupto en el nivel de CO2, ese es el mejor signo de que el paciente está regresando a la circulación espontánea, inclusive mucho antes de que el paciente empiece a toser, respire, se vomite o sea, haga algún signo de vida. Entonces, también es importante no solo para ver la calidad de las compresiones, sino para detectar con ese incremento abrupto esta sigla en inglés que se llama regreso a la circulación espontánea, que es lo que todos queremos. Bueno, los medicamentos no cambian. La adrenalina cuando está indicada, la amiodarona en los casos de ritmos ventriculares como causa de paros refractarios o resistentes. Las guías son claras en definir pues estas indicaciones. En la controversia amiodarona lidocaína es claro, pues lo que lo define es la disponibilidad que usted tenga. Si usted tiene amiodarona, va primero a amiodarona. Si usted tiene lidocaína y no tiene amiodarona, pues pone en la historia clínica que usó lidocaína que estaba indicado porque no tenía amiodarona. En cuanto a los accesos vasculares, si no disponemos de accesos intravasculares y vamos a tener accesos intraóseos, las pacientes que tienen el útero por encima del ombligo hacen compresión aortocava y si uno hace punciones intraóseas en la zona más frecuente y más fácil que es la tibia, pues va a haber una menor posibilidad de que este medicamento ingrese a circulación central y de su efecto. Es por eso que en este grupo poblacional se recomienda que los accesos intraóseos, cuando el útero, reitero, se palpa por encima del ombligo, no se hagan por debajo del diafragma de la pelvis y se utilicen las vías supradiafragmáticas. La que más utilizamos es la vía humeral, pues si algunos grupos tienen muy buen entrenamiento en vía external, los grupos que hacen frecuentemente trauma de alta cinética, pues pueden tener los equipos para acceso intraóseo y poder hacer estos abordajes a nivel humeral o external. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, existen mnemotecnias que permiten tener mapas mentales para que no se le pase uno ninguna causa. La paciente ingresa en paro, la llamamos, no responde, pido ayuda, chequeo pulso durante 10 segundos, no tiene pulso, inicio compresiones torácicas, 30 compresiones alternadas con 2 ventilaciones, coloco la tabla en la espalda si hay una colchoneta, desvío el útero a la izquierda. En la medida que va llevando equipo voy pidiendo ayuda, durante esos primeros 2 minutos, capturo el ritmo del paro, si el ritmo es desfibrilable, desfibrilo, si no es desfibrilable paso al ABCD secundario, donde intubo si soy experto, verifico intubación, garantizo oxígeno, coloco electro, tengo accesos venosos, coloco fármacos y pienso en los diagnósticos diferenciales. La mnemotecnia de las H y las T es frecuente, la podemos seguir utilizando, pero en obstetricia han venido apareciendo otros mapas mentales para hacerlo. Durante mucho tiempo trabajamos con el BAU-CHOPS, donde cada letra de estas en inglés era la inicial que mostraba alguna de las causas propias del embarazo, pero definitivamente y en las últimas guías lo que se incorporó fue la guía de SOAP que tiene las letras de la A a la H. Y la tendencia actual en los simulacros, nosotros entrenamos a los grupos a que hagan diagnóstico diferencial con la mnemotecnia SOAP de la A a la H. Y miren que en el último algoritmo del 2020, aquí ya no hay H ni T, no hay BAU CHOP, sino que hay mnemotecnia de diagnósticos diferenciales de la A a la H. Esto puede ser un dato fino. Si ustedes trabajan bien con H y T, con BAU CHOP, si hacen bien los diagnósticos diferenciales, sigan trabajando con ellos y vayan haciendo la transición con calma. Pero pues como les digo, la recomendación actual es utilizar esta mnemotecnia que permite abarcar más diagnósticos diferenciales relacionados con la parte obstétrica.
Yo te voy a parar acá y te voy a pedir que me escanees ese código a ver si se puede escanear y si te descarga el Sí, sí, artículo completo. perfecto, sí. Ya lo tengo. Aspectos destacados para RCP y ACE, ¿verdad? Muy bien, excelente Ok. artículo, está en español, tiene todos los algoritmos de todos los grupos poblacionales y nos permite tener un acceso rápido a las guías de manera general, que siempre es bueno tener una ayuda cognitiva para poderlo utilizar. Bueno, Jotin, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntame. No, perfecto, excelente. Tengo buena referencia a través del chat, de gente que me está escribiendo en privado. Y Bueno, muy vamos bien. bien. Bueno, entonces Excelente. vamos a desplegar la tercera pregunta y vamos a ver que después de ver este algoritmo inicial, que es donde se concentra la mayoría de nuestras acciones, ¿qué más preguntas tenemos por acá? Bueno, la pregunta que tenemos para ustedes es, ¿se realizan simulacros periódicos en reanimación cardiopulmonar en obstetricia en su institución? No ir a centros de simulación a hacer cursos y a recibir clases teóricas de reanimación como lo estamos haciendo hoy, sino simulacros in situ. Muy bien. Tengo miedo yo con esa respuesta. Invitamos a nuestro, no, pero excelente la sinceridad. Invitamos a las personas que nos acompañan por YouTube también a que nos contesten a través del chat de YouTube. Yo tengo muy buena asistencia, hermano, la gente muy enganchada, mira qué bacano. Sí, sí, no, perfecto. Bien. No, excelente. Usted me dio y vamos a romper el récord, míralo ahí. Ah, bueno, muy bien, entonces, desafortunadamente, la mayoría de los asistentes que estamos acá no realizamos simulacros. Y hombre, esto es importante por varias cosas. Primero, los simulacros in situ proporcionan la posibilidad de responder con lo que uno tiene. Uno va a centros de simulación y hace cursos y allá está todo muy bonito, tienen todo disponible, tienen hasta el desfibrilador que uno nunca ha visto en la vida. Si estoy de acuerdo, por ahí nos ponen que esa pregunta es dolorosa, pero bueno, es una oportunidad de mejoramiento. Y eso es lo importante. Es como con los sistemas de alerta temprana. Si los conozco, pero no los uso. Entonces, hay que procurar que siempre que recibamos cursos de capacitación en estas áreas, esas personas que los reciben lleguen como apóstoles a sus instituciones y en esos periodos libres. Yo tenía un profe que definía obstetricia como un profe de un compañero mío, Germán, que es uno de los grandes líderes de la anestesia obstétrica en América Latina, en el mundo, que tenía el profe en España, a José Ramón Freire, que le decía, nos contaba eso, que la obstetricia era horas de tedio asociadas a segundos de terror. A nosotros siempre nos molestan los servicios de obstetricia, que porque no producen, que eso no da plata, que no sé qué, que tal cosa. Pero cuando un servicio obstétrico se prende, eso es una tragedia y no hay respuesta. Entonces, en los periodos libres de tedio, son los periodos perfectos para hacer simulacros in situ y ver cómo vamos a responder con lo que tenemos y qué oportunidades de mejoramiento hay. Perfecto, muy bien. Entonces, cerremos la votación. 90% no hace simulacros, hay un 10% que sí, felicitaciones, excelente. Y al final nos pueden contar un poco cómo han logrado realizar eso y tener esa experiencia tan buena. Bueno, muy bien, vamos a otros elementos. El ultrasonido se ha vuelto una herramienta fundamental en el manejo de la medicina, de las áreas críticas de la medicina de emergencias. En paro cardíaco les recomiendo dos artículos. Este artículo habla como del estado del arte en la utilización de ultrasonido al lado del paciente en paro cardíaco. Este ultrasonido hay que entenderlo que en estos escenarios no es un ultrasonido que haga perder las maniobras de compresión. Es un operador que ya se ha entrenado previamente en escenarios de simulación y lo que él hace durante los periodos breves de suspensión de las compresiones torácicas es hacer clip de videos de no más de 10 segundos de duración, sin análisis. Y una vez captura esas ventanas, se va a un lado para que el grupo de atención siga trabajando y con un experto en interpretación de imágenes ruedan esos clips y empiezan a ver si hay alguna causa remediable que explique el paro cardíaco. Hay gente que por el boom que tiene ahorita el ultrasonido en pleno paro es ahí tratando de mirar y sacrifica las compresiones torácicas que son fundamentales. Entonces, como les digo, son clips de videos en estos puntos que están definidos ahí para posterior análisis
Y este otro artículo del grupo colombiano de la ciudad de Pereira, muy bueno, me encanta porque describe con una secuencia numérica los sitios donde se exploran esas áreas donde se toman los videos para posterior análisis y como mapa mental funciona muy bien y se utiliza muy bien. Entonces, este es el rol del ultrasonido en paro. ¿Listo? No puede llevar a sacrificio en las maniobras básicas y avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Bueno. Segundo componente, vamos a ingresar ya al tema de cesárea perimortem. Hace mucho tiempo un emperador romano, no sé por qué la literatura no llega hasta allá, al tipo le dio por decir que ninguna mujer podía ser enterrada embarazada con el niño adentro. Entonces surge el concepto por esta ley de Numa Pompilius que a las señoras que morían en embarazo le sacaban el muchachito y dice la historia, pues muchas veces de la mitología, que algunos niños cuando operaban a la mamá y le sacaban el bebé, los niños sobrevivían y la mamá sobrevivía. Entonces es como la asociación histórica que hay. Y hay personajes como Baco y otros que describen ahí que nacieron por cesárea perimortem. Bueno, esto es lo que uno encuentra en la historia. Vamos a ser un poco más técnicos y revisemos la literatura. Estos artículos del grupo de Portland, de los doctores Katz, mostraron cómo las causas de paro cardíaco que fueron, que necesitaron cesárea perimortem tenían varias características. Primero, cuando las pacientes eran desembarazadas más rápido, había más chance de que las pacientes regresaran a circulación espontánea por el alivio de la compresión aortocava. Un alivio de la compresión aortocava que era inclusive superior al que se obtiene haciendo desviación uterina a la izquierda. O sea, si nosotros la logramos sacar a circulación espontánea, desviando bien el útero a la izquierda, bienvenido. Pero si a los 4 minutos no lo hemos obtenido con maniobras básicas y avanzadas y el útero se palpa por encima del ombligo, se descomprime el útero de manera quirúrgica y esto lleva a una mejor tasa de pacientes que tengan regreso a la circulación espontánea y por ende mejor pronóstico neurológico. Y aplicaba también a los niños viables, o sea, la cesárea perimortem de manera primaria se hace para salvar a la mamá, no a un niño. Hay niños que el útero se les palpa por encima del ombligo con edades gestacionales menores a 24 o 26 semanas que no se van a salvar en el sitio donde lo estamos haciendo porque la unidad neonatal y el recurso no da para eso, pero sí comprime la aorta y la cava y sí va a aliviar la compresión aortocava. Entonces, si nosotros tenemos un niño viable, pues claro, la medida se va a hacer más precoz privilegiando esa sobrevida neonatal, si lo podemos hacer y hemos hecho todo bien. Pero hemos visto peleas graves y discusiones graves en los análisis de mortalidad porque muchos grupos decían, yo para qué voy a sacar ese niño si ese niño no es viable acá. Si el útero se palpa por encima del ombligo, después de 4 minutos que se haya hecho lo básico y lo avanzado bien, la paciente requiere una cesárea perimortem. ¿Qué más es importante tener en este concepto? Reitero, los kits de cesárea perimortem. Si no hay kit en esos sitios, la gente no va a tener cómo hacerla. Uno activa el código azul y la instrumentadora puede traer el kit o alguien puede llevar el kit allá o pueden llevar el equipo de cesárea de la parotomía. Pero si estas áreas donde se atienden pacientes obstétricas, donde habitualmente no hay material para cirugías, se adaptan estos kits con los insumos que vemos aquí que son muy fáciles, uno de bisturí, un separador de Balfour, las gasitas, los clamps de Kelly, el portagujas, las pinzas rusas, las suturitas, las tijeras y equipo básico para el niño, pues eso es lo mínimo que debe tener un kit y facilita mucho el proceso y la adherencia a cumplir la norma de la histerotomía. Entonces aquí la pregunta no la vamos a poner interactiva, pero que les quiero hacer es, ¿cuántos de ustedes en sus servicios disponen de kit de cesárea perimortem en estas áreas que no son los quirófanos? ¿O cuántos de ustedes en el equipo de código azul, así no obstétrico, así no tengan los kits de cesárea perimortem, cuando lo activan, la instrumentadora sabe que cuando escucha código azul obstétrico se debe ir con lo que se necesita de cesárea perimortem para hacerla ya en el sitio de la escena en caso de ser requerida? Si la respuesta es no, es otra propuesta grande de mejoramiento que tenemos para poder mejorar esos desenlaces. Entonces, en resumen, en este aspecto, pues ya no se llama cesárea perimortem, se llama histerotomía de emergencia o de resucitación, lo van a encontrar así en la literatura. Se realiza cuando la paciente persiste en paro luego de 4 minutos a pesar de soporte básico y avanzado, y por eso se llama la ley del minuto 5, de nacimiento del minuto 5, pero mire que lo estamos pensando desde que activamos y cuando pasen los 2 ciclos, los primeros 2 minutos de básico y los 2 primeros de avanzado,
Si con los diagnósticos diferenciales de causas reversibles no hemos logrado regreso a la circulación espontánea, tenemos que proceder. Útero palpable por encima del ombligo es el que está causando compresión aortocava. En el sitio de la ocurrencia, sin sonda vesical. Por eso ponemos en el kit acá la fotico que incluye el antiséptico, el yodo, la clorexidina. Las consideraciones asépticas son pues no tan exigentes por la connotación. La clorexidina actúa más rápido que el yodo, por eso pues lo preferimos en nuestros protocolos. Se ingresa al útero, se abre el útero, se extrae el feto, se extrae la placenta de manera manual, se cierra el útero en un solo plano y se cierra la fascia. Si no hay cierre rápido de la fascia, las compresiones torácicas producen evisceración y son inefectivas. Por eso es tan importante que ustedes, los obstetras, cierren rápido esa fascia. La legislación, esa siempre es pregunta fija en estos cursos, que si un médico general, que si un médico emergentólogo, la legislación de cada país. En nuestro país no se permite que este procedimiento pues lo realice personal que no sea un obstetra. Entonces, esa legislación ya lleva ciertas connotaciones. Si la legislación de su país permite que otros grupos poblacionales, otros grupos de talento humano en salud que tengan entrenamiento lo pudieran hacer, se tienen que pegar mucho con la normatividad del entrenamiento de su región. Entonces cierran rápido la fascia y ahí seguimos las compresiones evaluando si hay regreso a la circulación espontánea. Si el recurso neonatal está y el feto es viable, maravilloso. Si no, se garantiza una recepción por parte del equipo de neonatología para un buen morir. Y lo más importante acá es que se minimice la posibilidad de suspender las compresiones torácicas. Cuando nosotros vamos a esos escenarios a intubar, intubamos aún haciendo compresiones torácicas el que las está haciendo. Tiene que ser un escenario muy difícil donde uno le diga, para un momentico, tan y tú ya listo, seguí. Lo mismo ustedes en cesárea. La posibilidad de parar las compresiones tiene que ser minimizada y ustedes nos irán diciendo, acuerden lo que lo pueden hacer, sabemos que tienen muchas competencias. Yo no soy obstetra, pero este concepto lo hemos discutido con nuestro grupo de obstetras y de obstetras intensivistas, y la decisión entre un fanestil y una mediana depende de las competencias que ustedes tengan. Hemos visto en los talleres que la mayoría de obstetras se sienten más cómodos haciendo fanestil. La incisión de fanestil es una incisión que si vamos a tener causas de paro cardíaco intraabdominales como ruptura del hígado en gel, como las rupturas de los vasos esplénicos que se han venido reportando frecuentemente ahorita en obstetricia como causa de hemoperitoneo y choque hemorrágico, como rupturas uterinas, en fin, la exposición a través de un fanestil es menor y rápidamente en esos casos tendrán después que migrar a una T invertida, a una mediana para hacer esa exploración abdominal. Pero si son grupos con experiencia, que tienen alta experiencia en medianas, los grupos empiezan con una mediana infraumbilical y después la extienden de acuerdo a la condición. Entonces aquí no hay respuesta. Fíjense mucho con lo que mejor se sientan, pero piensen que si hicieron fanestil, posiblemente si hay una causa remediable ya por cirugía, van a tener que emigrar rápido a una incisión que les permita una mejor exposición abdominal. Y hay una cosa muy importante en este punto y es que si hay regreso a la circulación espontánea cuando cerraron la fascia, esa paciente ya está viva, ya va a empezar a sangrar. Ustedes la operaron muerta, no sangraba. Entonces, esa paciente inmediatamente tiene regreso a la circulación espontánea. En ese momento es que la llevamos a cirugía, a revisar ese campo quirúrgico, a hacer hemostasia, a dar antibiótico, a ponerle la sonda. Y la anestesia que le vamos a dar, todo lo anestesia acá tiene que ser anestesia para recién muerta, pues no la podemos matar ahí con las drogas anestésicas que le vamos a poner. Los obstetras a estas pacientes no le pueden poner bolos de oxitocina y dosis grandes para que vuelva a hacer paro. La metergina puede dar hipertensión pulmonar y empeorar la condición que la llevó al paro. Y la literatura y la mayoría de los grupos que han tenido experiencia con esto, ¿qué es lo que sugerimos? Sugerimos que en esa revisión quirúrgica, que se pone el antibiótico, se hace el lavado quirúrgico, se coloca la sonda vesical, la anestesia es muy cuidadosa, se hace soporte vasopresor, se colocan antiarrítmicos si están indicados, se inicia el manejo de la causa del paro y se continúa. Las medidas para prevenir la atonía uterina sean muy agresivas y como los fármacos tienen tantos problemas, digamos que uno trata de utilizar los fármacos más neutros, que son oxitocina en dosis muy bajas, las dosis que usamos en enfermedad cardíaca para profilaxis y tratamiento en orden de 0.1 unidades hora, muy concentradas y en dosis muy bajas. Y las estrategias mecánicas como suturas compresivas, balones hidrostáticos o inclusive técnicas de sándwich, balones hidrostáticos más
suturas de compresión. ¿Y por qué? Porque estas pacientes tienen una alta incidencia de atonía uterina y después tener que pasar a estas pacientes a histerectomías obstétricas por atonías uterinas después de que la logramos sacar de un paro es una tragedia. Y en escenarios de causas de paro por coagulopatías severas como abducción de placenta o como embolismo de líquido amniótico, pues garantizar un balón hidrostático para las pacientes que están sangrando es por coagulopatía, no por atonía, también es fundamental para controlar las fuentes de sangrado. Entonces, esto es un reto, esto es muy difícil. Esta es una de las causas por las que yo, por ejemplo, admiro más a mis colegas obstetras, porque las competencias quirúrgicas para enfrentarse a estos escenarios son bien complejas y por eso les damos todo el apoyo en estos escenarios. Bueno, los simulacros son fundamentales. Actualmente se han desarrollado un buen número de simuladores con diferentes grados de fidelidad y de costo que permitan hacer esos entrenamientos en cesárea perimortem, pues porque claramente los podemos hacer en vivo y la frecuencia es muy baja. Y recuerden entonces que vamos a hacer cesárea perimortem cuando hayan pasado 4 minutos de maniobras de reanimación básica avanzada, hayamos hecho todo bien, lo básico de la avanzada, hayamos descartado las causas reversibles, la toxicidad. Todo el mundo nos pregunta lo mismo, doctor, pero si estaba intoxicada por magnesio, por eso pues que usted lo tiene que detectar en los primeros 4 minutos y tiene que poner el calcio, que es el antídoto. Es que tiene una neumotórax de atención, pues traen el hemotórax. O sea, no es que llegamos al minuto 4, nos preguntan lo mismo, llegamos al minuto 4 y tiene un neumotórax de atención o está intoxicada por magnesio, le hago la cesárea perimortem, no le resuelvo la causa, por Dios, pues, o sea, claro que hay que resolver la causa. Estamos muy demorados porque llevamos 4 minutos, pero entendamos que la cesárea perimortem asume que ya hemos resuelto las causas. Y el otro punto, la contraparte es cesárea perimortem cuando no hay viabilidad materna. Nuestro país y nuestra región latinoamericana tiene mucho trauma. Aquí hay muchas pacientes que tienen accidentes de tránsito o heridas por proyectil de arma de fuego, armas contundentes, traumas craneoencefálicos con exposición de masa encefálica. Y desde que llegan a la institución, uno dice, esta paciente está muerta, pues no hay viabilidad. Traumas de cinemática grande, decapitados, bueno, en fin. Esas pacientes, si ustedes ven que el útero está grandote, pues opérenla y saquen el niño a ver si se puede salvar. Ahí no hay que esperar 4 minutos, pero parte de la condición de que no hay viabilidad materna. Y hay otros grupos que han definido que son capaces de hacer lo básico y lo avanzado muy rápido y lo logran hacer antes de 4 minutos y ven que hay refractaria y no hay respuesta. Pues esos grupos decidirán hacerlo antes. Yo lo que les digo es que tengamos esto como un mapa mental y que cuando vayamos a tener desviación del protocolo las justifiquemos muy bien. Entonces, en resumen, recuerden el algoritmo intensificado con las variables que se necesitan y están descritas en la paciente obstétrica para tenerlo como base fundamental en nuestros simulacros. Muy bien, Jotin, ¿cómo vamos ahí? Vamos bien, perfecto. Bueno, Excelente. entonces, este es el momento de la charla donde uno ya está muy preocupado, ¿sí o no? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Estamos asustados, como dicen aquí. Cualquiera huye. Ahí Dios me dice, ¿por qué cambia este turno? Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Ahí está la pregunta. Bueno, ¿tienen ustedes en sus instituciones hojas de alerta temprana y las usan rutinariamente? La mayoría dice que no. Ahora llevamos un Sí. 50% de respuesta de los participantes y el 75% dice que no. ¿Viste, Joti? Entonces, esto es lo que discutíamos en los cursos de la OPS, que es que tenemos la teoría, sabemos que hay cosas buenas, pero no las estamos usando. Exacto. ¿Y por qué no las usamos? Pues porque somos humanos, los seres humanos tenemos una alta resistencia al cambio, tenemos esa famosa frase, pues que a mí siempre me ha ido muy bien, porque vamos a cambiar, pero de pronto nosotros pensamos que nos ha ido a nosotros bien y los pacientes que. Entonces, si no prevenimos el paro, mire todo lo que hemos descrito y lo que está pasando. Entonces, es fundamental tratar de hacer la prevención con la implementación de las hojas y los sistemas de alerta temprana y su uso. Bueno, muy bien. Bueno, Sigamos. sigamos. Bueno, entonces ya nos queda el último eslabón, o sea, ya dijimos pues que vamos a tratar de hacer esto muy bien, pero a pesar de hacerlo bien, los pacientes salen del paro y se recuperan mal.
pues, una muerte materna es una tragedia, pero una paciente muerta y con discapacidad es el niño chiquito recién nacido con los que estás en la casa, más una paciente con traqueostomía, con movilizaciones, con gastrostomía, bueno, en fin, esto es una locura, no sabe uno para dónde ir. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué hay importante en la parte de recuperación? Pues aquí es donde yo sí me he preocupado mucho. Miren estas estadísticas. Estos son los reportes por países de altos ingresos de cuántos sobreviven sin déficit neurológico las maternas que hacen paro. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en esos países la sobrevida, la alta hospitalaria sin discapacidad neurológica más alta fue en el paro cardíaco materno, superior al paro pediátrico, al paro en quirófanos en cirugía no cardíaca y a la sobrevida en los pacientes hospitalizados pues, por condiciones, por enfermedades de medicina interna. Entonces, en este orden de ideas, pues cuando nosotros hacemos paro porque tenemos diabetes, hipertensión, falla renal, mire, solo sobrevive el 18% al alta, sin discapacidad neurológica. En los servicios de trauma y de cirugía que no es del corazón, hay un porcentaje ya mayor. En los pacientes que tienen otras condiciones, pero que tenemos buen soporte en la parte de pediatría, miren cómo la sobrevida es alta, pero miren que la materna es la que más sobrevida tiene. Entonces uno dice, porque yo veo las estadísticas de mi región y la que hace paro ya murió. Si sobrevive, pues queda súper tocado o se muere después. Entonces esta tasa es muy baja y en el mundo son las que más se están salvando. Entonces alguien dirá, bueno, esos son los gringos, vamos a ver qué pasa en otros sitios. Este es del estudio canadiense. Sobrevida, 71%, también altísimo. La causa más frecuente, complicaciones de anestesia, ¿cuál? Hombre, yo no entiendo por qué todavía hay gente que pone una cesárea, un catéter epidural y por la aguja le mete los 20 centímetros. Eso se va raquídeo, se va vascular, es paentema. Sí, que uno la saca muy rápido porque están en el quirófano y lo que sea, pues uno puede estar pasando. Por eso es que la raquidia ahora es la técnica de elección con agujas punta de lápiz. Entonces, aunque hay muchas causas anestésicas que mueren en un quirófano con gente competente que la pueden reanimar y un obstetra que está ahí mismo para desembarazarla, pues también mueren, miren, 80% de eclampsia, edema pulmonar, falla cardíaca, etcétera, pero les va bien después de que la sacan del paro. A los británicos también les va bien 60%, muy similar a los gringos. Todo esto es paro intrahospitalario. ¿Cuándo viene el problema? Cuando hacen paro por fuera del hospital. Claro, por fuera del hospital, pues miren la sobrevida tan baja. Esto se correlaciona con estadísticas de población obstétrica, pero pues tiene el menos chance y más en nuestros países que no tenemos buenas redes de atención hospitalaria. Entonces, la sobrevida es buena en este grupo poblacional, es buena en el paro intrahospitalario, y debe ser mejor si tenemos protocolos para definir cuáles son las pacientes que tienen riesgo de hacer discapacidad neurológica o cuáles no van a quedar bien para evitar futilidad, o sea, para evitar seguir teniendo medidas, invirtiendo recursos médicos de alto costo cuando definitivamente no va a haber buen sustento. Entonces la tendencia actual es hacer lo que llamamos una monitoría neurológica multimodal después del paro, que implica imágenes, que implica exámenes de laboratorio con enolasa, que pues en algunos sitios se hacen de rutina, estudios electrofisiológicos con electroencefalogramas avanzados que permiten lectura por parte de intensivistas y neurointensivistas y neurólogos clínicos, y la parte clínica que siempre ha sido fundamental, y aquí rescato el tema de mioclonía. Nosotros digamos que hemos visto los peores desenlaces en esas pacientes que después del paro hacen mioclonía. El otro componente son las que se utilizó misoprostol y hacen fiebre. Esa combinación de mioclonías con hipertermia, pues eso al cerebro lo frita y les va muy mal. Entonces, pensemos también en los desenlaces neurológicos haciendo estos abordajes multimodales. ¿Qué más hay que hacer? Como les dije al comienzo, incorporar capnógrafos a los equipos de reanimación por fuera, los quirófanos por fuera, las UCIs, inclusive en las UCIs. Hemos visto que hay UCIs que son muy resistentes a utilizar capnografía de manera rutinaria en los pacientes y en paro. Los capnógrafos nos van a permitir verificar esa cifra para ver si las compresiones son de buena calidad, entre 10 y 12, y cuando hay ese pico de CO2 expirado súbito, es decir, que regresó a la circulación espontánea, que ese corazón derecho que se contrae manda CO2 al pulmón, lo exhala y lo podemos observar ahí como una monitoría no invasiva. Los anestésicos locales tienen antídotos, o sea,
Nos han pasado paros por bloqueos paracervicales que se utilizan mucho en la ginecología y en la obstetricia para hacer procedimientos con anestesia local sin anestesiólogo o con coadyuvados pues, por anestesiólogo. Nunca pasa nada, pero cuando pasa, eso se va a vascular y las pacientes hacen paro por toxicidad por anestésicos locales. Nos ha pasado mucho absorciones sistémicas de anestésico local en episiotomías grandes, desgarros vaginales, que pierden la cuenta con cuánto tienen que infiltrar para corregir todo eso. Y se absorbe y se intoxican. En cirugía ginecológica y laparoscópica, cuando se infiltran puertos de entrada, se deja anestésico local intraperitoneal y se hacen bloqueos de pared abdominal, TAB-LOC, cuadrado lumbar, la sumatoria de todos esos volúmenes de anestésico locales se observan y se acumulan y hacen paro. Los anestésicos locales tienen un antídoto que se llama los lípidos. Entonces, nuestros servicios deben tener lípidos. ¿Cuánto? Al menos 1000 centímetros. En nuestro país, los frascos de lípidos vienen de 250. Entonces, tenemos al menos 4 frascos de lípidos en los carros de paro. Un paciente de 70 kilos más o menos requiere alrededor de 750-800 centímetros en la secuencia de antídoto. Bueno, hay que tener posibilidad de clampear la aorta a nivel torácico. Entonces, los cirujanos convencionales o torácicos que se incorporan a los equipos de paro, en los estadios avanzados los podemos requerir para que hagan clampeaje aórtico, o ahorita con los grupos de hemodinamia y de cirugía de trauma que coloquen balones endovasculares aórticos, el balón de Reboa, y lo inflen en la zona 1 para hacer una oclusión aórtica temporal endovascular, sin la morbilidad de la toracotomía de resucitación, pues que cuando está indicada, está indicada. Y hay centros que están haciendo eso y tienen la posibilidad de hacer eso. Evitar la hipotermia y tratarla agresivamente, o sea, ya no hablamos de protocolos de hipotermia, hablamos es de evitar la hipertermia, las guías son claras, hay casos en obstetricia, lo debemos utilizar cuando esté indicado y está indicado de manera rutinaria cuando el paciente despierta comatoso luego del paro o hay incertidumbre de su estado neurológico. Esto es muy importante y tiene la aprobación por parte de muchas sociedades científicas y lo debemos hacer. Bueno, la circulación extracorpórea, pues antes de COVID veníamos con muy buena experticia, pues, con el COVID esto se disparó. La circulación extracorpórea y los centros para colocar los pacientes en ECMO ahora son una realidad. Las series en embarazo son muy favorables, es de los grupos poblacionales a los que mejor les va cuando revisa uno toda la literatura, y por eso los invito a que escaneen. Jotin, me escaneas este artículo, porfa, a ver si abre completo. También voy a hacer el ejercicio acá, porque esta es la última revisión del Journal de Anestesia y Analgesia, que está muy bueno. Vamos a ver si este está en PDF o solo está el link. No, déjeme ver. Sí, solo está el link, no está en PDF. Listo, entonces este te lo mando para que vos lo coloques ahí en tus redes para que la gente pueda acceder a él. ¿Listo? Excelente. Ese sí, está de pago, pero lo podemos compartir. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, pues no es ciencia ficción la circulación extracorpórea y hay que incorporar en los protocolos y en los sitios que los tienen. El ultrasonido ya hablamos de él, entender el protocolo, entender que es un clip de video, se hace lectura por fuera del área de acción, y los simulacros son fundamentales, y sobre todo los simulacros en el sitio de trabajo desnudan realmente las falencias que uno tiene y lo que debe hacer. Para cerrar, entonces vamos a compartir algunas de las habilidades de tipo no técnico que creemos que son fundamentales que se adquieran en los equipos de trabajo para mejorar los desenlaces. ¿Qué son habilidades de tipo no técnico? Bueno, las habilidades de tipo no técnico son esos comportamientos que nosotros tenemos en nuestro trabajo que no tienen nada que ver con que yo me sepa todas las dosis, tenga los mejores equipos o tenga mucha experticia. Todos nosotros conocemos y somos gente muy buena, muy competente, pero muchos del personal no les gusta trabajar con nosotros porque somos muy bravos, porque en crisis nos desesperamos, porque gritamos a todo el mundo, porque no sabemos organizar un equipo, porque no tenemos apertura, porque no nos pueden decir nada, porque si nos sugieren algo decimos yo soy el que mando, ahora usted fue pues la que estudió medicina, en fin. Entonces, esos comportamientos disruptivos no asociados a buena comunicación han sido responsables hasta del 80% de los eventos adversos. Yo hablo mucho de este concepto porque digamos que este es un concepto que a mí me ha ayudado a transformar, o sea, yo era un buen ejemplo de lo que no era un líder empático, de tener buena comunicación en crisis, de tener modelos autoritarios,
Y en el ejercicio clínico y con entrenamientos basados en simulación y aprendiendo este concepto, realmente uno lo transforma y le mejora el desempeño en los equipos de trabajo. Y eso es como cuando alguien da su concepto, ¿cierto? El alcohólico, el farmacodependiente, que va a los grupos Valin y dice, bueno, yo tenía esto, pero ánimo, sí se puede, o sea, sí podemos, o sea, esto no es que uno, hay gente que nunca cambia, pero la mayoría sí podemos cambiar y lo podemos incorporar. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en el tema de habilidades no técnicas porque, como les digo, no es solo suficiente con saber mucho y saber hacer mucho. Hay 4 esferas que tienen que ver con liderazgo, comunicación, resolver conflictos, trabajar en equipo, pero en general, la manera como yo lo he aproximado es que en estas taxonomías de aprendizaje y de enseñanza, uno sabe mucho y por eso estamos acá y hace cursos, va a congresos, en fin. Uno hace talleres porque uno quiere aprender mucho, entonces hago curso de laparoscopia, hago curso de balones de compresivos hemostáticos, hago curso de suturas hemostáticas, hago curso de reanimación cardiopulmonar, hago curso de ultrasonido, en fin, pero no es suficiente. Entonces tenemos que entrenarnos en habilidades no técnicas para de verdad, sabiendo mucho, sabiendo hacer parte de un equipo e impactar en desenlaces. ¿Quién? Pues del paciente, pero también de la institución, desde la perspectiva médico-legal, de costo-efectividad, etcétera. Entonces, ejemplos de ayudas cognitivas en reanimación hay muchos. Todos recordamos la canción de... ¿Se escucha? Jotin, ¿escuchamos Staying Alive? No, no se escucha, ¿no? Bueno, entonces todos recordamos esta canción, era el ah. Déjame ver cuál. Ok, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Tenían 100 bits por día, como la frecuencia de compresiones torácicas recomendada era hacerlo a 100 compresiones por minuto. Entonces decían, acuérdese de Staying Alive. Entonces, entonces uno con esos bits llevaba el ritmo para acordarse de esto. ¿Qué pasó? Pues que las guías cambiaron, subieron a 120 y también la percepción de imaginarse la canción a esos bits podía variar. Entonces la tendencia actual es utilizar los metrónomos. Los que saben de música saben que es un metrónomo. Los metrónomos se pueden descargar de sus teléfonos celulares y el metrónomo básicamente lo que nos permite es poder programarlo así. Desfibriladores ahora tienen metrónomos incorporados y escuchando esa cadencia 120 nosotros podemos tener el mapa mental para hacer compresiones de buena calidad a esa frecuencia. No alivia el tema de la profundidad y el retroceso elástico completo, pero nos da una buena medida para la frecuencia. Entonces de Staying Alive de los DJs pasamos a los metrónomos a 120 y cuando el entrenamiento se hace utilizando metrónomos se produce retención de las competencias en un periodo mayor a 6 semanas, que es en lo que educación nosotros basamos el impacto. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que denominamos en las ayudas cognitivas, esas habilidades de tipo que nos pueden permitir mejorar los desenlaces. En cuanto a comunicación, yo les recomiendo... Hola. Este es el ritmo del metrónomo. ¿Entendieron el metrónomo? Exacto. Perfecto. Eso es 120 bits por minuto. Correcto. Y lo pueden descargar en aplicaciones gratis para tenerlo en sus teléfonos celulares. Exacto. Y es más, las aplicaciones de reanimación cardiopulmonar ahora que tienen la manera de medir el tiempo, detectar las drogas, ver las descargas y hacer un registro, tienen ya metrónomo también. Entonces es bien interesante. Bueno, comunicación. Este es el Team Steps, es una franquicia norteamericana de estrategias de comunicación asertiva, sobre todo en crisis, pero en todo el escenario. Nos da muchos mapas mentales y mnemotecnias para utilizar en situaciones de crisis. No nos vamos a detener hoy, Jotin, de pronto si me vuelves a invitar podemos hablar de habilidades de tipo no técnico a profundidad, No sé pero seguro. lo que les quiero decir es que hay estrategias de comunicación, hay listas de chequeo ya definidas en paro. Entonces voy a mostrarles varias para que vean pues que esto no es que sea muy novedoso, lo novedoso sería implementarlo. Tenemos la lista de chequeo de paro cardíaco de los británicos. Si la escanean pueden acceder a ella en texto completo. Tenemos la lista de chequeo de Boston, del grupo de Harvard, para emergencias obstétricas, donde uno de los capítulos, la 4 es en paro cardíaco por ritmos no desfibrilables y la 3 es por ritmos desfibrilables.
Bueno, tenemos la lista de chequeo de los, estas son muy bonitas gráficamente, la de los australianos, de todas las emergencias obstétricas y donde obviamente está el paro cardíaco. Estas son las de Stanford, que si las escanean abajo, ahí está en todos los idiomas, está en español y nosotros pudimos apoyar la traducción de este material, tuvimos la aprobación, entonces las tenemos también ahorita en español. Y paro cardíaco está aquí de primerita, mírenla acá. Entonces, pues ahora nosotros con uno de los fueros de la WFCA, de Martín Pérez de Uruguay, cuando estuvo acá en Medellín con nosotros, él se fue lo movió tanto este tema de habilidades no técnicas y listas de chequeo que él tradujo las listas de Boston al contexto obstétrico en un trabajo colaborativo con la Sociedad Uruguaya, la Federación Mundial y nosotros, y estas listas las disponen ustedes también para hacerlas. La Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia tiene unas muy bacanas, doctor Pérez Wolfman las compartió recientemente, o sea, el cerebro en crisis se equivoca. Y hay que tener listas que permitan que cuando uno está en ese problema, uno le diga a un miembro del equipo que saque la lista y empiece a leer a ver qué se nos ha olvidado. ¿Listo? No seamos soberbios en ese sentido. Esta es la lista en español. Por eso es que ahorita ha aparecido lo que se llama ese apuntador, consueta, el lector en crisis. Y hay estudios que han mostrado que cuando uno hace crisis con un miembro del equipo que se convierte en ese lector, en ese apuntador, pues evita la posibilidad de que pasos críticos para que el paciente salga adelante se omitan y haya mejor sobrevida. Entonces, bien bacano el tema para eso, para este aspecto. Bueno, muy bien. Disculpen un momentico que por aquí hay alguien que está preocupado porque no pudo entrar. Le voy a mandar el link del canal YouTube para que entre por ahí. Sí, además, Mauro, las conferencias se quedan colgadas, grabadas en el canal de YouTube y cada quien la puede ver en diferido, devolverse, repasarlo, o sea que va a estar disponible ahí también para cuando quieran ver. Escanear los códigos QR, excelente. Muy bien. Entonces, miren la importancia de esto. Las habilidades no técnicas no son una moda, son un componente fundamental en los procesos ahorita de entrenamiento, formación. Implican una gran carga como decía yo ahorita, de reconocer que somos seres falibles y que nos debemos entrenar en esto. Y lo más importante es que los estudios recientes han mostrado que cuando nosotros incorporamos en los cursos de entrenamiento herramientas para entrenarse y capacitarse en habilidades de tipo no técnico, el impacto en la retención es mayor. Normalmente los cursos tradicionales de emergencias, la retención que dan son cada 6 semanas. Es muy difícil repetir cursos cada 6 semanas. La mayoría de franquicias se renuevan cada 2 años. Y en los cursos de reanimación nos decían que los hiciéramos al menos cada 6 meses. Entonces, el utilizar habilidades de tipo no técnico han aumentado el periodo de retención de todas las habilidades y las competencias, y definitivamente todos los cursos ahora tienen habilidades no técnicas incorporadas. Entonces, Jotin, para cerrar ya, entonces quiero compartir unas 6 imágenes de un tema muy controversial que me pidieron el favor que lo agregara ahorita a última hora porque hubo una controversia aquí en el país, porque publicaron un artículo de que si las pacientes con muerte cerebral podrían ser candidatas para gestación subrogada, imagínate eso. Entonces, más allá pues de esa discusión que no es el tópico de este curso, es qué hay en soporte somático, o sea, en utilizar una madre embarazada que por una condición obstétrica o no obstétrica muere, hace muerte cerebral, pero persisten sus condiciones, sus funciones cardiocirculatorias, y se quiere ganar tiempo en la mejor incubadora que hay, que es ella. Entonces, este soporte somático es ese cuidado neurológico que realizamos luego de la muerte cerebral con el objetivo de mejorar la hemodinamia y la parte neuroendocrina materna para mejorar el pronóstico fetal. ¿Qué hay? Pues hay mucha controversia. Primero, la legislación de cada estado, de cada país. Miren, este caso fue muy sonado en los Estados Unidos. En el 2014, una paramédica hizo un paro cardíaco a las 14 semanas de embarazo, 33 años, por un tromboembolismo pulmonar masivo, tenía 15 semanas. Paciente la llevaron a un sitio, la reanimaron, la tenían conectada, y la ley de allá decía que no se podía hacer soporte somático, y fue un problema nacional y la tuvieron que desconectar. En Canadá no existe esa legislación y está el caso de esta paciente que falleció. Pues todo esto lo publico con fotos porque ya está libre, ahí están las citas de que se han abierto los casos.
Tenía 32 años, 22 semanas y tuvo una hemorragia subaracnoidea masiva, hizo muerte cerebral. Esta paciente estuvo en soporte somático 6 semanas, se mejoraron las condiciones del bebé, se llevó hasta las 28 semanas, le hicieron cesárea, y aquí está el padre con el bebé y hubo seguimiento y sobrevida. Allá la legislación lo permitía hacer y había toda una serie de componentes éticos que lo permitían hacer. Los reportes de casos en la literatura no son tan escasos, han mostrado tiempos variables de soporte somático. Miren, este reporte va desde 107 días hasta 2 días. Hay una tendencia actual donde muchos dicen el periodo que se necesite para garantizar esteroides y condiciones para que una UCI neonatal sienta que lo puede mantener, y así lo están haciendo muchos sitios. Y como les digo, pues los reportes de caso tienen un gran sesgo por los casos que tuvieron buenos resultados. También hay que publicar pues cuando no hay buenos resultados. En ese orden de ideas, nuestros colegas de Bucaramanga, Colombia, del centro con la mayor experticia en América Latina en circulación extracorpórea en ECMO, encabezados por el doctor Leonardo Salazar, pero aquí están todos los equipos, los pediatras, los anestesiólogos, los epidemiólogos, reportaron el año pasado un caso que habían tenido hace mucho tiempo, que lo siguieron hasta los 2 años de vida del niño para ver la evolución. 21 semanas en la epidemia de neumonía por influenza aviar. Y esta paciente la conectaron en ECMO y tuvo una hemorragia intracerebral asociada a sobreanticoagulación con la heparina. La paciente tuvo muerte cerebral a los 3 días y la soportaron en ECMO hasta las 26 semanas para tener un mejor producto fetal. La desembarazaron luego de las 21 a las 26 semanas, y tuvieron un producto de 750 gramos masculino con un Apgar bueno, y después de 81 días fue dado de alta pesando 2.690 gramos. Y a los 2 años de seguimiento el bebé iba bien. Entonces, pues yo sé pues, que no vamos a salir a hacer esto, pero son soportes de casos. Nosotros en Colombia podemos hacer soporte somático, entonces, pero el soporte somático no es solo que la ley lo diga, sino cuál es nuestro protocolo institucional. Y no hay que salirlo a escribir cuando tengamos el caso, sino que lo tenemos que hacer desde ya. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos éticos? El marco normativo nacional y regional, porque por ejemplo en los Estados Unidos con ese caso, ese estado donde ya no se podía, pero hay otros estados que sí. Y cuando nos enfrentemos a esta situación, poder tener todo ese equipo multiprofesional preparado para tomar las mejores decisiones con una revisión adecuada del tema. Entonces, esos eran los contenidos que traíamos para hoy. Quiero enfatizar varios puntos para los colegas de especialidades diferentes a la obstetricia que están acá. Miren, esta revisión del 2022, quiero que la tengan de referencia y se la lleven y la revisen bien. Tuvimos una epidemia de cursos de reanimación en la virtualidad donde no sabemos si con esos cursos virtuales se adquieren competencias para ser certificado en una situación tan delicada como es la reanimación básica y avanzada. La tendencia actual es utilizar cursos que, aunque tengan componentes de e-learning para las fases iniciales, tengan componentes prácticos que nos permitan hacer práctica deliberada y ciclos rápidos de práctica deliberada, de práctica con alta carga por periodos cortos y proporcionando feedback a los participantes con estrategias de habilidades no técnicas y trabajo en equipo. Posiblemente eso es lo que mejor impacto está teniendo en la retención de conocimientos, y replantearnos muy bien lo que nos está pasando y muchas de las cosas no tan buenas que quedaron de la pandemia. Otra tendencia muy fuerte que hay en reanimación es educar a las familias. Hay programas escolares donde a niños después de los 6 a 8 años se les enseña a llamar, a pedir ayuda a líneas telefónicas de los equivalentes al 123, y como no tienen la fuerza para hacerle compresiones torácicas a los adultos, les enseñan a que se paren sobre el tórax del adulto y después de pedir ayuda empiecen a brincar a algo que sea parecido a 120 latidos por minuto de acuerdo a la edad que tenga y la capacidad de compresión que tenga, haciendo como una función de buen samaritano para dar esas compresiones iniciales mientras llega la ayuda. Pacientes de riesgo como adultos mayores que tienen desfibriladores automáticos externos, múltiples comorbilidades, que son no revascularizables por hemodinamia o por condiciones quirúrgicas, pues enseñar a las familias cuándo actuar o no actuar para esto. La tecnología y la innovación está muy fuerte. Ahorita los drones están siendo utilizados para llevar desfibriladores y no solo desfibriladores,
En obstetricia tenemos unos pilotos muy bonitos llevando sangre, medicamentos, vacunas a sitios de accesos difíciles. Yo creo que esto no es ciencia ficción, esto es ya realidad y podemos pensar cómo lo podemos hacer en pilotos grandes que impacten. Y definitivamente entender que el colapso materno es un espectro de pacientes que se deterioran, que la clave es evitar que hagan paro, pero que si tenemos la posibilidad y si hacen paro, pues vean que la sobrevida intrahospitalaria es buena y tratar de que en nuestra región de las Américas, pues esa sobrevida pueda ser cercana a eso, a lo que muestran las mejores series y tener esa dignidad y ese amor por el binomio madre-hijo y poderlo hacer. Por eso es que para mí siempre he enfocado el paro cardiorrespiratorio y la resucitación cardiopulmonar como ese punto final que hay en la embarazada, al final de esas situaciones de colapso materno, donde vamos a entrenar a las pacientes a que tengan una buena prevención, unos buenos controles prenatales, un buen acceso a los servicios de salud, pero también nosotros a detectarlas, a poderlas intervenir a tiempo. Me voy con esta imagen, Jotin, y todos. Estos son unos alemanes que en verano cada 8 días armaban la piscina para celebrar, ponían las salchichas acá tomando cerveza y ellos hacían eso y les parecía que nada les iba a pasar. Y algún día llegó alguien y les dijo, oiga, hombre, se van a electrocutar. Y ellos dijeron, oigan a aquí nunca nos ha pasado nada. ¿Por qué nos va a pasar algo? Nunca nos ha pasado nada. Yo creo que como estos alemanes, hay muchos de nosotros que a pesar de ver estas charlas, nos vamos a ir para nuestro servicio y vamos a seguir sin implementar sistemas de alerta temprana, sin implementar protocolos in situ para paro y otras emergencias, sin implementar las hojas de alerta temprana, sin mejorar la comunicación con nuestros colegas y el equipo de trabajo. Entonces no podemos después de este esfuerzo que se hacen con estas actividades educativas, no hacer nada. Y tenemos que ir a transformar nuestro servicio y tenemos que tener responsabilidad social y ética profesional en salud y médica para llevar estas estrategias de alto impacto. Entonces, en general, mejoremos mucho los aspectos de bioseguridad, prevengamos las muertes, trabajemos en equipo de verdad, esta frase es cliché, tengamos protocolos, implementemos las hojas de alerta temprana, hagamos simulacros in situ y preparémonos para las histerotomías de emergencia, las cesáreas perimortem, que de verdad son una tragedia cuando uno les toca. Y recuerden que si no nos capacitamos en equipos periódicamente, posiblemente no vamos a tener un buen desempeño en las urgencias. Termino acá, te agradezco, esta actividad pues te felicito, yo estoy muy disruptiva, actividades sin límite de tiempo, abiertas, informales, dialogando, muy necesarias para el que las quiera tener, en un aprendizaje basado en la andragogía, que es lo que al adulto pues muchas veces nos gusta, el adulto motivado es el que más aprende, y abro pues la sesión y dejo de compartir pantalla para los comentarios y las preguntas que haya. Sí, tenemos preguntas, Mauricio. Gracias, de verdad, tremendo, excelente. Y bien, como dice, abierto, sin límite de tiempo, un conversatorio. Los participantes escribieron sus preguntas acá. Alguien le pregunta que qué dicen las guías actuales en cuanto a anestesia general y depresión respiratoria del producto, es decir, del bebé. Bueno, Josué, un abrazo, muchas gracias por la pregunta. Jotin, te trajiste hasta el presidente de la Sociedad Dominicana de Anestesia, muy bien. Bueno, para Josué y para todos, la anestesia moderna con los agentes que tenemos aclaran rápidamente, el feto aclara rápidamente los medicamentos. O sea, una anestesia general actual ya no hay que operar rápido, como les decían antes, que hay que sacar el niño antes de tanto, sino esperar hasta tanto. Los neonatólogos deben saber y saben que el Apgar al primer minuto puede estar bajo, pero como son medicamentos que se aclaran rápido, el Apgar al 5 minutos no va a estar afectado. Y si está afectado es por otras causas que necesariamente no tienen nada que ver con la anestesia. Como hay tantos anestesiólogos acá, un comentario importante si está relacionado con los relajantes neuromusculares tipo rocuronio. La dosis de rocuronio en embarazo para que no haya paso transplacentario no puede sobrepasar un miligramo por kilo. Y aún así, con 1 miligramo por kilo hay 16% de paso transplacentario y disminución de Apgar neonatal. Entonces, a los anestesiólogos que hay acá, cuando vayan a usar rocuronio, nosotros de rutina usamos succinilcolina en obstetricia. Nadie le ha ganado y nadie la ha vencido. Pero a los que por algún motivo quieran utilizar rocuronio o no tengan disponibilidad de succinilcolina,
No pueden pasar de 1 miligramo por kilo y con 1 miligramo por kilo nunca le va a ganar a una succinilcolina a 1 miligramo por kilo. Y eviten poner 1.2 o 1.6 pensando como lo hace uno en pacientes de trauma para tener una relajación de buena calidad. Aquí también preguntan que qué dice la legislación colombiana acerca del soporte somático. Podemos hacerlo, pero hay que tener protocolos locales y hay que revisarlo muy bien con los comités de ética y obviamente en ese caso comentarlos con toda la familia. Entonces, recuerden que esta conferencia queda grabada en YouTube. Tengo 150, 170 personas conectadas en YouTube, en el chat también, que también tienen su pregunta. Aprovechen, denle a seguir y a like a la transmisión. Y preguntan acá que cuál es la recomendación. Me imagino que están pidiendo un resumen porque se comentó sobre el manejo anestésico post-histerotomía perimortem. Bueno, esas pacientes van para UCI. Y esa paciente cuando llega a la UCI, digamos que el intensivista que está allá va a estar muy inquieto con los diagnósticos diferenciales. La situación más frecuente que hemos tenido es cuando la causa del paro es por un fenómeno tromboembólico y claramente si eso fue la causa del paro y la paciente persiste colapsada, van a necesitar hacerle además de la anticoagulación trombolisis. Y una trombolisis en un posoperatorio inmediato de estos es muy duro porque pues tiene un riesgo alto de sangrado. Por eso es tan importante llevar a la paciente cuando regresa a circulación espontánea, que se operó muerta, a esa revisión, para que ustedes puedan revisar la hemostasia, revisar la esterografia, hacer un segundo plano, revisar bien el cierre de la fascia, el tejido celular subcutáneo, dejar drenes si creen que es pertinente, en fin, si hay coagulopatía, hacer empaquetamientos y hacer las medidas que hablamos en el útero. ¿Por qué? Porque es que cuando esas pacientes hacían paro, salían del paro y se llevaban inmediatamente a UCI, a los 5 o 10 minutos la estaban pasando en shock hemorrágico, colapsadas con hemoperitoneo porque todo empezaba a sangrar. Entonces esa es una recomendación muy importante. Si los periodos de traslado a UCI, esta no es la condición, recuerden que hay que mantener normotermia, normocarbia, evitar hiperoxia, mantener normoglicemia y tener una adecuada estabilidad hemodinámica con vasopresores si es del caso. Entonces esos parámetros son fundamentales en el posparo, como esas condiciones que no se negocian para poder proteger ese cerebro en riesgo. Perfecto. Mauro, ¿qué opina de la ventilación mecánica sobre reanimación o durante la reanimación? Ventilación mecánica durante reanimación. En muchos grupos la usan si tienen ahí el recurso y tiene una ventaja buena en modos completamente controlados, en asisto controlado puro, no es para hacer en ese momento ni soporte ni nada que requiera esfuerzos respiratorios, porque evita la hiperventilación. Entonces, uno en la máquina de anestesia o en el ventilador de cuidado crítico, uno que hace en el paro, oxígeno al 100% y coloca una frecuencia respiratoria que no me hiperventile al paciente, respetando la regla de cada 6 segundos. Y puedo tener las manos libres si no tengo a alguien allá en la parte ventilatoria para poder ayudar al grupo o tener decisiones en la función de liderazgo. Entonces, lo podemos hacer. Lo importante es eso, es verificar dentro de la ventilación mecánica, evitar parámetros que puedan llevar a refractariedad en el regreso a la circulación espontánea. Perfecto. Mauro, ¿qué tiempo recomiendas realizar la histerotomía perimortem después de la reanimación? Es decir, yo reanimo, ¿qué tiempo espero para hacer la histerotomía, aunque la reanimación no haya sido efectiva? Bueno, entonces, a ver, esto es muy importante porque al final de esto esa pregunta lleva a una recapitulación importante. Llamo a la señora, señora, no responde. Pido ayuda. Chequeo pulso 10 segundos. No tiene pulso, inicio RCP primaria, que son 2 minutos. 32 por 5 ciclos, que equivale a 2 minutos. Capturo el ritmo, si es desfibrilable, desfibrilo, veo a ver si sale la circulación espontánea o no. Si no sale la circulación espontánea o el ritmo no desfibrilable, paso al ABCD secundario. De la A es intubar, la B es verificar, oxígeno al 100%, no hiperventilo, la C circulación, coloco medicamentos, la D diagnósticos diferenciales, de la A a la H. En esos diagnósticos diferenciales, en esos segundos 2 minutos, que voy al minuto 4, es donde yo empiezo a decir, ¿qué le habrá pasado? Entonces me dicen, doctor, se le pasaron 10 gramos de sulfato de magnesio por error. Perfecto, entonces retiremos ese magnesio, guarden esa bolsa, lavemos la línea con un salino sin ningún medicamento y coloquemos 2 gramos de calcio, empujémoslo con 20 de salino y le demos la extremidad 10 segundos. Coloco un antídoto.
Si tiene una neumotora, lo dreno. Si tiene una causa remediable, la resuelvo. Si fue una intoxicación por opioides, le coloco naloxona, en fin. Esa medida de pensar en lo que tiene y resolverlo es lo que me da esa ventana de tiempo hasta los 4 minutos. Si yo llego a los 4 minutos, resolví lo reversible, el útero está por encima del ombligo y la paciente no ha salido con el paro, procedo a la cesárea perimortem. Algunos se querrán ir un poquito más allá porque dice, tengo una causa reversible y empecé tardecito, le quiero dar el chancecito, válido dentro del contexto clínico.